Hola compañeros, aquí estamos con un nuevo capítulo del curso sobre abordaje integral de la atención y comunicación con el paciente. Fijaros que el título del curso hace referencia a una atención farmacéutica integral de la comunicación, y eso es lo que vamos a empezar un poquito hoy con el tema que nos ocupa y que nos va a abrir un poquito el espectro de actuación, no solamente al ámbito de las conductas, sino también al ámbito de los pensamientos y de las emociones. Concretamente, el capítulo que vamos a desarrollar hoy se titula Conociendo las emociones. Yo soy José Luis Marco Garballo, soy especialista en farmacia hospitalaria, doctor en farmacia y psicólogo, y jefe del servicio de farmacia del Hospital Francesc de Borja de Gandía. Bien, empezamos conociendo las emociones. Las emociones nos sirven para adaptarnos a nuestro entorno. Es el lenguaje biológico que utiliza nuestro cuerpo para reaccionar de forma inconsciente y automática ante lo que nos está ocurriendo. Las emociones son fisiológicas y son adaptativas. Todas ellas son útiles e imprescindibles y nos ayudan a vivir. Son automáticas y de corta duración. Las emociones primarias son 6. El miedo, la alegría, el asco, la ira, la tristeza y la sorpresa. La experiencia vivencial de cualquier persona va a ser multidimensional, con al menos 3 sistemas de respuesta. Uno cognitivo, que hace referencia a nuestros pensamientos, otro emocional, que es fisiológico, adaptativo y que hace referencia a lo que sentimos, a nuestras emociones, y un tercero, que es el conductual, que es el expresivo. Este sistema de respuesta conductual incluye nuestro comportamiento, pero también nuestra conducta verbal, lo que decimos. Debemos de entender a partir de ahora que nuestro lenguaje, en lo que hablamos, es parte de nuestra conducta observable, es parte de nuestra conducta visible. Bien, este esquema tenemos que tenerlo también muy claro. Entre las emociones, los pensamientos y las conductas existe una relación bidireccional. Lo que sentimos, lo que pensamos, acaba repercutiendo en lo que hacemos. Y a su vez, lo que hacemos acaba generando algún tipo de emotividad o algún pensamiento asociado. Salovey describe como habilidades propias de la inteligencia el reconocimiento de las emociones propias, la capacidad de controlarlas, el reconocimiento de las emociones ajenas, la gestión de las relaciones interpersonales y la capacidad de automotivación. Las habilidades emocionales en muchas ocasiones constituyen la base para el despliegue de otras habilidades que suelen asociarse con la inteligencia racional, como la toma de decisiones. En muchos sentidos, nuestras emociones son como un servicio de noticias en directo que actualiza continuamente lo que estamos viviendo en cada momento. La vivencia tendrá siempre parte de cada uno de los 3 componentes y el conocimiento generado será igualmente constituido por partes pensadas, partes sentidas y partes vinculadas con las conductas expresadas. Aquí os presentamos las 3 dimensiones que hemos mencionado: las emociones, los pensamientos y las conductas. Es como un juego de thriller donde lo que hacemos acaba repercutiendo en lo que sentimos y lo que sentimos en lo que pensamos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque aunque las personas somos las 3 componentes de forma conjunta, hay que tener muy claro que cada una de ellas por separado merece una especial atención. Hoy vamos a centrarnos en las emociones. La emoción sigue un proceso. Primero, un patrón fisiológico, que es la reactividad fisiológica. Cuando tenemos miedo notamos cómo en el cuerpo todo se moviliza. Una reacción conductual, que es lo que hacemos como consecuencia, como por ejemplo quedarnos paralizados, huir, luchar, gestos determinados, lo que decimos. Y un componente cognitivo de la emoción, que es lo que produce los sentimientos. Es decir, nosotros notamos la pulsión que genera la emoción. A partir de ahí realizamos una serie de conductas y también asociamos una serie de pensamientos que son los que intentan explicarnos qué es lo que está ocurriendo. Los sentimientos no son lo mismo que las emociones. Los sentimientos son emociones secundarias
en las que ya ha intervenido un componente evaluativo. Es decir, ya lo hemos comentado, existen las emociones primarias, que son pulsiones que se manifiestan en el cuerpo. Cuando ya pensamos qué es lo que está ocurriendo, hacemos una valoración de lo que está ocurriendo, en ese momento aparecen las emociones secundarias, que son los sentimientos. Los sentimientos son la frustración, la satisfacción, la confianza, la soledad, la incapacidad, la vergüenza, el odio, el rencor, la ilusión. Como vemos, sentimientos pueden haber infinitos, según la capacidad individual de cada uno de poder imaginarse ese tipo de sentimientos. Los sentimientos pueden ser de corta o de muy larga duración. Ya tenemos una cosa clara, las emociones son siempre de corta duración, son pulsiones, los sentimientos pueden ser de muy larga duración. Es posible que como consecuencia de una reacción emocional primaria, una emoción primaria, ante una situación, se genere una cadena de emociones secundarias negativas, sentimientos distintas. Es por eso que es importante que en una situación de angustia, por ejemplo, procuremos identificar la emoción primaria para poder enfrentarnos a los sentimientos en los que pudiera desembocar esta primera emoción. Las emociones secundarias, sentimientos, pueden dar lugar a situaciones de ambivalencia si se generan sentimientos contrarios entre sí, como consecuencia de un mismo acontecimiento. Aquí tenemos un ejemplo muy ilustrativo de la diferencia que existe entre las emociones, los pensamientos y la conducta. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de este atracador que dice: dame el dinero o te disparo. O sea, el atracador le está pidiendo a la persona que está siendo atracada, le está pidiendo que haga una conducta: dame el dinero. Nosotros podemos controlar, podemos decidir qué es lo que hacemos o lo que no hacemos. Si el atracador nos pide el dinero, simplemente se lo damos y hemos resuelto el conflicto. Sin embargo, si el atracador nos dice: deja de ponerte nervioso o te disparo, todos podemos rápidamente imaginar que la situación de intentar no ponerte nervioso empeora aún más nuestra cascada emocional y de sentimientos. Nosotros no podemos decidir qué sentir y qué no sentir. Nosotros no podemos decidir cuál es la emoción que vamos a vivenciar. Fijaros la diferencia. En el tercer caso, el atracador dice: deja de pensar en esto, que esto es un atraco o te disparo. Igualmente, tampoco tenemos la capacidad para poder decidir nosotros qué es lo que pensamos o qué es lo que no pensamos. Esta es la enorme diferencia entre las conductas observables, que están bajo nuestra decisión racional, y las emociones y los pensamientos, que la mayoría de las veces están fuera de nuestro control racional. Cuando los pacientes expresan emociones de larga duración, es que nos enfrentamos a sentimientos. Los sentimientos contienen una parte muy importante de pensamientos asociados, es la parte cognitiva, que son consecuencia del proceso evaluativo. O sea, nos está ocurriendo algo, sentimos una emoción primaria, pensamos qué es lo que ha ocurrido y qué es las consecuencias que va a tener lo que está sucediendo, y en ese momento hacemos ya una evaluación de la situación y la hacemos de una manera cognitiva pensando sobre ella. ¿Qué diferencias hay entre emociones y sentimientos? Bueno, las emociones son reacciones a un estímulo, son inconscientes e inmediatas, son cortas, ocurren antes de que pensemos, ocurren antes de que la razón actúe, son universales, son compartidas por todos los seres humanos. Esas emociones primarias que hemos comentado son compartidas en todo el planeta por todos los seres humanos. Son muy intensas y llevan a actuar, son propuestas de acción, pero no son ejecutivas. Los sentimientos nos hablan de un estado de ánimo estable, son de larga duración. Ocurren tras interpretar y pensar sobre lo que está ocurriendo, son individuales, cada uno tiene sus propios sentimientos. Ante un mismo estímulo, las personas posiblemente vamos a compartir emocionalidad, pero los sentimientos van a ser individuales y diferentes entre una persona y otra. Son menos intensos, pero son más profundos. Llevan a decidir y vivir de una determinada manera. Los sentimientos son la experiencia subjetiva de la emoción. Los sentimientos son metarepresentaciones mentales de la vivencia perceptiva. Son emociones sobre las emociones. Las emociones se representan en el teatro del cuerpo, los sentimientos se representan en el teatro de la mente. La diferencia entre la emoción y el sentimiento es que el sentimiento ya incorpora un pensamiento y una valoración cognitiva.
No podemos elegir nuestras emociones, pero sí qué hacer con ellas. No podemos evitar sentir envidia, rabia o tristeza, pero sí podemos decidir qué conducta vamos a realizar. Y como conducta incluimos tanto el comportamiento como la conducta verbal. Y aquí citamos el famoso libro de Skinner, La conducta verbal, The Verbal Behavior. Las emociones guardan un profundo mensaje, indicarnos que algo está ocurriendo en nuestra vida y que tenemos que solucionar. Por ejemplo, la ira nos predispone para la acción, la tristeza que se ha producido una pérdida que tenemos que asimilar. Nadie se imagina un equipo de fútbol que gane un partido si no tiene una emocionalidad competitiva, si no tiene una emoción de ira y de lucha para sacar adelante el partido. Vemos que la ira en ese caso es una emoción tremendamente positiva. La cuestión es aprender a descifrar las emociones para conocernos nosotros y actuar en consecuencia. La tristeza, por ejemplo, que aparentemente es una emoción negativa, la tristeza es una emoción que promueve la ayuda del grupo social. Ante una persona triste, el grupo social tiende a movilizar actitudes de apoyo y ayuda. La tristeza, la depresión, son emociones que aparecen cuando ya se han probado otras alternativas, la persona ya no sabe qué otro recurso puede utilizar, entra en tristeza y eso hace que su entorno social, en él se promuevan actitudes de ayuda. Toda emoción, por lo tanto, es útil y por ello no tendríamos que luchar contra ellas, ya que es preciso y necesario que las sintamos, las comprendamos y las escuchemos. Habitualmente las intervenciones con los pacientes van encaminadas hacia el área de la conducta, bien para cambiar hábitos, bien para instaurar otros nuevos en aras a prevenir, curar o mejorar aspectos de la salud. No obstante, como hemos visto, los pensamientos y los sentimientos de las personas influyen directamente en las conductas que vamos a realizar. Durante la comunicación con los pacientes van a surgir tanto aspectos emocionales como cognitivos que van a perfilar el sentir global del bienestar de la persona. Aquí tenemos esta viñeta, tenemos un ejemplo. Dice el paciente: estoy muy preocupado y asustado por el dolor que tengo en el estómago. En este caso, el médico le dice: le vamos a hacer una analítica y una ecografía abdominal. Como vemos, la comunicación es nula. O sea, un paciente en este caso está comunicando emociones de preocupación, de miedo, y el médico le da información técnica sobre un procedimiento que va a seguir. Evidentemente, si la persona está preocupada por aspectos emocionales o cognitivos, la respuesta que debemos de darle como profesionales de la salud tiene que hacer referencia a precisamente lo que a ella le preocupa. Las emociones hay que vivenciarlas a la vez que tenemos que aprender a verlas desde fuera, y esta es la clave. Hay que vivenciarlas, pero tenemos que aprender a verlas desde fuera. Intentar evitarlas, eliminarlas o ignorarlas a menudo solo puede servir para incrementar su intensidad. Veíamos el ejemplo del atracador. Si el atracador le dice: deja de ponerte nervioso o te disparo, la persona todavía se va a poner más nerviosa. Y cuanto más intente gestionar esa emoción, más profunda y más intensa se va a hacer. Ya sabemos que todas las emociones son útiles en principio, son adaptativas y necesarias. También sabemos que son de corta duración porque son pulsiones fisiológicas que provienen de nuestro organismo. Una de las maneras más recomendables de afrontar una emoción consiste en intentar entender cuál es el mensaje que se está manifestando en ese momento. La expresión emocional tiene mucha relación con el ambiente en el que hemos crecido, estando muy relacionada con la educación social o cultural que hemos tenido. Es decir, nuestro perfil emocional se ha ido generando a lo largo de nuestra vida desde que éramos pequeñitos y casi también nos identifica como personas distintas y es parte de nuestra personalidad. No podemos forzarnos a sentir de una manera diferente a cómo nos sentimos. Tampoco se trata de impostar expresiones o conductas para forzar emociones. Se trata de saber que nuestras conductas expresadas día a día influyen sobre nuestras emociones y sobre nuestra forma de pensar. Las cosas que nos decimos, las actividades que hacemos, el tipo de vivencia que experimentamos, los amigos con los que nos juntamos, los ambientes a los que vamos, etc. Todos los hábitos y los estímulos a los que nos exponemos diariamente influyen profundamente en cómo somos y en cómo sentimos nuestro bienestar. Una primera forma de gestionar nuestra emocionalidad consiste en darle forma a la emoción.
ponerles palabras a nuestros sentimientos. Tenemos que describir con palabras los que estamos sintiendo. Cuanto más extensa sea la descripción verbal del sentimiento, mayor control tenemos sobre esa emocionalidad. Este proceso de verbalización nos permite ser más conscientes de nuestras emociones y sentimientos, ser capaces de detectar las variaciones en nuestros propios estados emocionales, y el conocimiento de su funcionalidad nos permite una aceptación de las mismas, que es la mejor manera de ayudar a que pasen de una forma constructiva. La herramienta que se propone para la gestión de las emociones es simplemente la toma de conciencia. Yo simplemente, en estos momentos, estoy hablando con vosotros, estoy delante de una cámara, como podéis imaginaros, estoy sintiendo emociones que voy a intentar entender. Es importante saber si yo me siento nervioso porque estoy preocupado o si yo me siento nervioso porque tengo vergüenza. Es decir, y a la vez que estoy sintiendo esa emoción, la reconozco y me doy cuenta y me río y la acepto, porque seguramente esa emoción está ahí para ayudarme en algo. La preocupación, por ejemplo, me serviría pues, para prepararme con más intensidad la presentación, o la vergüenza, evidentemente, pues, que tiene que ver mucho con estar expuesto a los demás. Bueno, pues la veo con alegría, me lo digo a mí mismo, oh, qué nervioso que estoy. Oye, cómo noto cómo el cuerpo está intranquilo. Fíjate qué curiosa es la reactividad corporal. Lo miro desde fuera y afronto la situación en la que me encuentro de la mejor manera posible. Entender las emociones, saber por qué ocurren y que están ahí, y verlas un poquito desde la distancia ayuda mucho a gestionarlas. Una vez que sabemos lo que sentimos, nos reconectamos con las necesidades que están siendo señaladas por la emoción, motivándonos para cubrirlas o solucionarlas. Saber que cada emoción es útil y necesaria, que son inicio de acciones para conseguir algo y que son, por lo tanto, motivacionales, es un buen principio para utilizarlas como el recurso útil que son. Si dejamos de buscarles justificaciones racionales y las vemos desde la distancia, describiéndolas con atención y detalle, estoy nervioso, fíjate qué nervioso estoy, es que estoy preocupado, la verdad es que es increíble cómo el cuerpo está haciendo esta faena, porque yo intento estar tranquilo, pero parece que no lo consigo porque el cuerpo le ha dado por hacerme esta jugarreta. E intentamos entender para qué las estamos sintiendo así, es cuando podemos hacer algo para sentirnos de una forma diferente. Para conseguir satisfacer esa necesidad no satisfecha que se está manifestando en mi organismo, vamos a utilizar una estrategia que me permita alcanzar el objetivo insatisfecho sin la necesidad de sufrir para ello. Eso sí que es importante. Es decir, el nerviosismo no lo puedo evitar, pero sufrir sí. Esa es mi decisión, esa es nuestra decisión. Esta toma de conciencia nos permite reconocer las emociones y su funcionalidad. Además, al simbolizarlas con palabras, verbalizarlas, promovemos la reflexión posterior sobre esta experiencia para incorporarla a nuestra narrativa con un nuevo significado. Es decir, cuando yo me cuente después lo que he estado vivenciando en este momento, lo podré entender de una manera cognitiva, de una manera diferente. Entiendo que he pasado un estado de estrés y de nerviosismo, que bueno, habrá acabado cuando acabe la presentación y yo seguiré tranquilamente con el resto de la mañana o el resto de la tarde haciendo mis actividades habituales. Las emociones tenemos que verlas desde su utilidad y no cabe justificarlas. Se trata de aprovechar la intención a la que se asocian, pero sin justificar el sufrimiento que muchas veces conllevan. Justificar las emociones se concreta en me siento así porque sí. Eso sería una justificación absurda. Yo es que me siento así porque sí. No, hay que entender por qué me siento así. Entenderlo y, bueno, verbalizarlo, y eso ayuda a que pase de una manera mejor sin generar un sufrimiento gratuito. Lo cual supone seguir ciegamente la emocionalidad sin aprovechar que son pistas y avisos para generar cambios. Tenemos claro que cuando surge una emoción siempre tiene una intención, tiene un regalo que ofrecernos. Cuando decimos esto me desagrada, lo hice porque me apeteció, me entristeció la noticia y no quise seguir escuchando, estamos dejando que la emocionalidad supere su nivel de utilidad e invada las áreas racionales. No es lo mismo reaccionar que responder. Reaccionar es de forma automática, sin ningún tipo de participación racional, y responder ya es
una conducta que ha sido racionalizada. Bien, vamos a hablar un poquito del autoconocimiento. Ya lo estamos hablando, ya estamos hablando del autoconocimiento. Cuando yo digo estoy expresando y verbalizando mi emoción, ya estoy ayudando a autoconocerme. Comprendo lo que está ocurriendo en mi cuerpo desde el punto de vista emocional y eso me ayuda a conocerme a mí mismo. Reconocer las emociones, aprender a reconocer las emociones y su efecto en la vida es el primer paso para modular las reacciones emocionales secundarias o los sentimientos. El objetivo es poner conciencia en nuestras acciones y que nuestra conducta no sea consecuencia directa de nuestras emociones. Ya hemos comentado que existe una relación entre la emocionalidad y la conducta, pero no es una relación obligatoria. Las emociones y los pensamientos favorecen o son tendencias de acción, pero solo son tendencias. Nosotros podemos gestionar racionalmente lo que hacemos o lo que no hacemos. La actuación consciente es la que nos va a permitir discernir qué conducta nos hace bien y es útil y qué conducta nos perjudica. Si hemos elegido la emoción que sentimos o ha venido impuesta por un condicionamiento de origen desconocido. Justificar lo que hacemos simplemente con el argumento de lo que sentimos nos lleva a repetir una y otra vez las mismas situaciones. Madurar emocionalmente consiste básicamente en ser capaces de aceptar, entender e integrar nuestras emociones sin creérnoslas. Es decir, debemos entender a nuestro cerebro emocional como si fuera un niño que merece nuestra comprensión, nuestro cariño, nuestra ternura, pero que necesita que le enseñemos a sentirse seguro, confiado y tranquilo. Necesita que le enseñemos a que existe otra forma de vivir y que, a pesar de que tiene razones para sentirse como se siente, también tiene opciones para sentirse de forma diferente. Decía Buda, los dolores son inevitables, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Bien, vamos ahora un poquito a hablar del tema de la comunicación, cuando esta comunicación está mediatizada por las emociones, es decir, cuando estamos comunicándonos con pacientes, fundamentalmente, que es el objetivo del curso, en situaciones en las que la emocionalidad primaria está presente. Las emociones han de ser vivenciadas por la persona, por la aceptación que deviene de su conocimiento. Una vez conocemos cuál es la dinámica del proceso emocional y su utilidad y su brevedad en el tiempo, podemos dejar que el proceso siga su curso con serenidad. Imaginemos una situación en que a una persona le acaban de dar un diagnóstico malo sobre su situación de salud. Evidentemente, en esos momentos va a estar sintiendo una gran emocionalidad. Sabemos que esa emocionalidad primaria es de corta duración, tenemos que dejar que se exprese la emoción. Podemos ayudar a la persona a que entienda lo que le está ocurriendo en su cuerpo desde el punto de vista emocional. Hay que darle tiempo al tiempo para luego seguir el proceso de comunicación de una forma más racional. La información emocional es una parte del proceso de capacitación de los pacientes para que aprendan a entender, vivenciar y superar los trances de alta emocionalidad. En esos momentos podemos explicarles, no en ese momento, pero sí en otro, cómo funcionan las emociones. Eso que estamos comentando aquí ahora, podemos hacérselo partícipe a las personas con las que nos comunicamos en el ámbito de nuestro trabajo. Esa labor formativa ya va a ayudar a que las personas, a partir de ese momento, durante el resto de su vida, sean capaces de gestionar con mayor eficiencia y con menos sufrimiento la emocionalidad que les va a acompañar durante toda su vida. Desde el punto de vista estrictamente comunicacional, el profesional de la salud debe de aceptar que la expresividad emocional tiene su función y que favorecer el proceso vivencial es positivo para las personas. Esto es lo que se denomina ventilación emocional, es decir, que incluso debemos de favorecer que la persona deje que se exprese toda su emocionalidad primaria, que sirve de alivio,
está demostrado, está ampliamente demostrado en el ámbito de la ayuda psicológica, que cuando una persona está viviendo una situación traumática es tremendamente útil dejar que exprese toda su emocionalidad, todos sus sentimientos, que lo exprese, porque eso deja posteriormente menores daños psicoemocionales en las personas. Hay que dejar que se produzca esa ventilación emocional. Si tiene que llorar, que llore. Si tiene que expresar que está muy triste o muy preocupado, que lo haga. Nosotros escucharemos cómo esa persona expresa su emocionalidad y con eso ya estamos ayudando a que la situación después se normalice y sea mucho más favorable. Ante una expresividad emocional, la actitud del profesional debe de ser validadora y no represora, moralizadora o enjuiciadora. Es decir, no se debe decir no llores, no te preocupes, ya verás cómo esto no. Es decir, entiendo, es lógico que estés sintiendo lo que estás sintiendo, es así, es normal que te sientas como te sientes. Nunca decir tranquilícese, no es para tanto, no se preocupe, o expresiones que pretendan minimizar o devaluar la expresividad emocional del tipo no se lo tome tan a pecho, no es tan grave como para ponerse así, en absoluto. La validación emocional es clave. Normalizar la situación es la mejor manera de ayudar a la persona a vivenciar la circunstancia de la manera más adaptativa. Es normal que te sientas así. Entiendo perfectamente que te sientas así. Tómate tu tiempo. Las expresiones de tristeza que generan conductas de llanto pueden ocurrir en un porcentaje alto de pacientes que consultan con el farmacéutico de hospital. Disponer de una caja de pañuelos de papel en la mesa del despacho de pacientes externos es muy conveniente. Nosotros estimamos que entre el 20 y el 30% de las personas que atendemos en pacientes externos, entre el 20 y el 30% acaban llorando si le das la oportunidad, si les haces la pregunta clave, ¿cómo te encuentras? Preguntarle a una persona cómo te encuentras es no solamente cómo te encuentras desde el punto de vista biomédico, sino qué piensas al respecto de tu situación y qué estás sintiendo relacionado con tu enfermedad, con tu situación psicosocial. Cuando hacemos esta pregunta, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Y damos tiempo y confianza, un porcentaje muy importante de las personas y de los pacientes pueden llorar. Si lloran, les acercamos la cajita de pañuelos de papel. Entiendo que te encuentres así, es perfectamente normal. Hacemos una validación emocional para luego seguir con la consulta. Una comunicación de interés y comprensión mediante el lenguaje no verbal, seguido de alguna frase de validación, es la manera más recomendable de actuación ante una expresión de tristeza con llanto. Las expresiones de ira o enfado han de gestionarse con el mismo sosiego. Evidentemente, una persona puede reaccionar ante una noticia de una forma triste, puede llorar, puede encontrarse triste, pero también hay otras personas que reaccionan de una forma airada o con ira, con rechazo, con negación. La expresión de comprensión y validación, entiendo, tenemos tiempo, etcétera, es la que se recomienda en esta situación. Ya sabemos que una situación de ira, una situación de hostilidad por parte de esta persona, que es una emoción primaria, se va a pasar. Hay que darle su tiempo para que sea pacífico. Nunca debemos utilizar expresiones del tipo tranquilícese, tiene usted que calmarse, no se ponga así. Lo normal es que cuando a alguien le decimos tranquilícese, nos va a decir yo estoy tranquilo. Es decir, esa no es la actitud. La actitud es dejar que la persona vivencie esa emoción primaria que está sintiendo, evidentemente que no sea de una manera destructiva o de una manera peligrosa para nosotros, pero esa es la forma correcta de afrontar esta emocionalidad eruptiva primaria que puede plantearse. La fase puramente emocional no suele dejar resquicio para una intervención racional. Podríamos decir que en estas situaciones se produce un secuestro emocional. En estas circunstancias difícilmente podemos entablar una comunicación efectiva con las personas. Hay que dejar que pase ese periodo emocional para después, posteriormente, reiniciar la comunicación de una manera más racional. Superada la fase emocional, será el propio paciente el que plantee seguir con una comunicación racional adecuada. Si no ese día,
otro día. Bien, ¿qué ocurre cuando la comunicación está mediatizada por los sentimientos? Antes estábamos planteando una situación en la cual la persona se encuentra, es víctima o está sufriendo una situación emocional primaria. Hemos hablado de tristeza, lloro, hemos estado hablando de ira. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de qué ocurre con la comunicación cuando lo que están por medio son ya los sentimientos. Ya hemos dicho que los sentimientos son emociones que se han racionalizado, a las que ya se ha hecho una valoración por parte de la persona de cuál es su situación y evidentemente la variedad de sentimientos es enorme. Cada uno lo puede expresar de una determinada manera. Lo que sí que sabemos es que los sentimientos suelen ser ya de larga duración. Cuando la emocionalidad se acompaña de una parte valorativa es cuando aparecen los sentimientos. Los sentimientos pueden ser de muy larga duración y su afrontamiento por parte del profesional de la salud debe de dirigirse fundamentalmente a la parte cognitiva, o sea, a la parte valorativa, aunque también a la conductual. Los sentimientos con respecto a la enfermedad, su tratamiento, el futuro, la propia vida, el ciclo vital, etcétera, condicionan las expectativas y la percepción de bienestar. Hace poco en una reunión de la SED, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, participó en estas jornadas un paciente y nos dijo a todos los que estábamos allí que había estado durante años frecuentando diferentes estamentos del sistema sanitario, hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera, y nos dijo a todos: nadie nunca me preguntó cómo estás o cómo te sientes. Y esa es la clave de establecer una comunicación efectiva con las personas, pero una comunicación integral en todos sus ámbitos, en cómo te sientes, qué pensamientos tienes, qué valoración haces de tu situación, qué sentimientos estás sintiendo, y valga la redundancia, y no solamente cómo te encuentras desde el punto de vista biomédico. La entrevista motivacional de Milgram Rodnick surge en el ámbito terapéutico de las adicciones, concretamente en la adicción al alcohol, aunque ha demostrado posteriormente su utilidad en adherencia al tratamiento farmacológico y en el VIH. La entrevista motivacional, en su tercera edición, es una intervención de tipo colaborativo donde el paciente y el profesional de la salud actúan como expertos en un intento por facilitar y conseguir un cambio de conducta por parte del paciente. La misma metodología se ha extendido al ámbito de la adherencia terapéutica, donde igualmente la conducta adherente o no adherente es el problema objetivo. En ambas situaciones el problema radica en la conducta observable, de manera que si cambiamos la conducta se soluciona el problema. Es decir, en el caso del alcoholismo, si la persona abandona el hábito enólico, desaparece el problema de la adicción al alcohol. En cuanto a la adherencia terapéutica, si la persona se comporta de una manera adherente, desaparece el problema de la falta de adherencia. Vemos cómo la entrevista motivacional se enfoca directamente en situaciones donde el problema es precisamente la conducta. La situación que se suscita cuando una persona padece una enfermedad crónica es totalmente diferente. El cambio de conducta no hace que desaparezca el problema. Entendiendo que el problema es la enfermedad crónica y la percepción que se tiene de la misma. Un paciente con artritis reumatoide que padece dolor, inflamación y rigidez de distinta intensidad tiene un problema primario que se denomina artritis reumatoide. Los tratamientos farmacológicos de última generación podrán alcanzar cifras de edad 28 menores de 3,2 y podrá etiquetarse la situación en remisión clínica. En esta situación es importante que el paciente sea adherente al tratamiento farmacológico, siendo la adherencia en esta situación un problema secundario o un segundo problema. Pero el problema de salud es la artritis reumatoide. Desde que la enfermedad crónica impactó en su vida, posiblemente ha venido afectando la vida de esa persona en ámbitos tan diferentes como su vida familiar, su autoestima, su ámbito laboral, su vida sexual, su capacidad de autogestión, etc. Afectaciones sobre las que ha hecho juicios o valoraciones, acertadas o no, que se ven acompañadas de una emocionalidad acorde. El sentimiento que acompaña la vida de esa persona en relación con su enfermedad va a determinar la percepción de bienestar. Es la valoración que ella hace de su salud y va a determinar su conducta en todos los sentidos. En la comunicación con los pacientes a los que asistimos, en pacientes externos, es habitual que se expresen sentimientos de todo tipo, siendo en esas situaciones en las que la actuación del farmacéutico debe ajustarse a los modelos de intervención psicoemocional que han demostrado evidencia
de efectividad. Y estamos hablando de los modelos de intervención de tipo cognitivo-conductual. GTQ, que es el Grupo Español del Tratamiento de la Enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, concluye en su documento ad hoc que los trastornos psicoemocionales reactivos a la enfermedad crónica, en este caso, lógicamente referente a la enfermedad inflamatoria intestinal, han de ser resueltos por el equipo de salud. Esta conclusión del grupo de trabajo de GTQ viene a decir que todos los trastornos psicoemocionales derivados de forma reactiva de la enfermedad deben de ser resueltos por el equipo de salud y están haciendo en este caso referencia a los médicos, las enfermeras o los farmacéuticos que intervenimos en el proceso asistencial. Lo que están diciendo es que este tipo de trastornos no hace falta que sean abordados por los profesionales del ámbito de la salud mental, psicólogos o psiquiatras, porque este tipo de problemática emocional se encuadra dentro de lo que se dice los problemas del vivir. Son situaciones emocionales, psicoemocionales, son pensamientos desadaptativos, son emociones que generan sufrimiento vinculados con un proceso médico, con una enfermedad que podríamos decir de tipo biomédica. La comunicación con los pacientes en el ámbito asistencial ha de abordar no solamente aspectos de la conducta observable, qué hacer y qué no hacer, cómo hacer y cuándo hacer, sino que ha de cubrir las necesidades que surjan igualmente en los ámbitos de las conductas privadas, como son los pensamientos y las emociones. Y ya estamos adelantando que los pensamientos y las emociones también son conductas que en este caso denominamos privadas. En este punto vamos a hacer especial mención a lo que se dice, comunicación verbal, ya que el pensamiento es verbal cuando es complejo. Usamos las palabras para pensar y con ellas construimos nuestra narrativa de vida. Nuestra narrativa construye nuestra realidad y posteriormente pasamos a vivir dentro de ella. La expresión coloquial ¿qué te cuentas? Viene a expresar la idea de que la vida que vivimos es la vida que nos contamos. En la comunicación con los pacientes debemos de tener sumo cuidado con las palabras que utilizamos, a la vez que debemos de prestar atención a las que utiliza la persona asistida. La narrativa que se ha construido sobre su situación y su vida es la que condiciona su forma de sentirla. Cambiar la vida de las personas consiste simplemente en cambiar su contexto lingüístico. Estas son palabras premonitorias de Skinner, que era el padre del conductismo radical y que ya con esto acababa de introducirse en el mundo de los pensamientos y los sentimientos y las emociones que ya él empieza a considerar como conductas igualmente, igual que la conducta observable. Cuando entremos en el área de la intervención, prestaremos especial atención a los contenidos de los diálogos que vamos a mantener con los pacientes. Estos diálogos pertenecen al área cognitiva, pensamos con palabras, pero van a acabar impactando tanto al área sensitiva, emocional, como a la conducta observable posterior. Si yo declaro que estoy mal y que la situación no tiene solución, me voy a sentir mal. Si yo lo pienso, lo siento, me voy a sentir mal y sin solución. Por lo tanto, mi conducta acabará siendo la de una persona sin esperanza. Entonces, ¿para qué tengo que hacer el esfuerzo? Aquí vemos la relación que existe entre lo que pensamos, lo que sentimos y luego cómo actuamos. O sea, no es lógico ni razonable focalizarnos exclusivamente en la conducta, olvidándonos de los pensamientos subyacentes que hay detrás o las emociones y sentimientos que puede estar vivenciando la persona o el paciente. Estamos viendo cómo en la comunicación con los pacientes la impregnación de los sentimientos en todo el proceso es tremendamente importante. Los sentimientos se componen también de pensamientos y estos se construyen verbalmente. Vivimos lo que nos decimos. Tener el convencimiento de que podemos mejorar nuestro bienestar es clave para poder alcanzar el objetivo. Esta creencia se concreta en lo que actualmente denominamos como juicio de control. Es importante que los pacientes sientan que tienen control sobre los acontecimientos que se relacionan con su enfermedad. Si no es así, realizaremos los esfuerzos necesarios para intentar que cambien su forma de pensar, su forma de sentir. Si el juicio de control es negativo, o sea, si el paciente piensa que la situación no está bajo su control,
La desesperanza será la consecuencia y la indefensión aprendida dará lugar a la depresión, ansiedad o falta de actuación conductual hacia la salud. Bien, pues vamos a hablar de habilidades de regulación emocional. Ya creo que hemos dejado claro la importancia que tienen las emociones y los sentimientos en nuestra vivencia sobre la vida y cómo condicionan las conductas visibles que vamos a ir adoptando en las diferentes circunstancias. Bien, vamos a hablar de algunas habilidades para la regulación emocional, la nuestra propia, y lógicamente también con ello podemos entrar en una actuación formativa hacia las personas que asistimos para ayudarles a que precisamente aprendan a regular su emocionalidad. El autoconocimiento es una parte importante de la inteligencia emocional, es lo primero que hay que hacer es conocerse a uno mismo, a nosotros mismos como personas y profesionales, y lógicamente luego podemos ayudar a mejorar el autoconocimiento de las personas a las que asistimos. Ayudar a mejorar el autoconocimiento de las personas a las que asistimos es una forma de incrementar su repertorio conductual y, por tanto, de incrementar su capacidad de afrontamiento ante los problemas del vivir. Ya hemos también comentado que estas situaciones psicoemocionales no las podemos tachar como de situaciones patológicas psicoemocionales, sino que son problemas lógicos del vivir. Pensar de una manera negativa, de una manera positiva, una emocionalidad negativa, tener sentimientos tristes, funestos, desesperanza, etcétera, es parte del vivir, es parte de nuestro acervo como seres humanos y bueno, hay que aprender en todo caso a entender esto, cómo ocurre y cómo lo podemos regular o lo podemos gestionar. Bien, vamos a hablar entonces de reconocer las emociones sin juzgarlas, vamos a potenciar la experiencia emocional saludable y la emotividad positiva, vamos a amortiguar el impacto emocional de la dolencia física. Vamos a intentar que el sufrimiento vinculado con la enfermedad sea lo menor posible. Vamos a mejorar la resiliencia cognitiva, vamos a incrementar la capacidad de aceptación y de resistencia a la situación hostil de las personas. Y luego, finalmente, plantearemos estrategias para plantear exposiciones emocionales y control de impulsos. Reconocer las emociones y no juzgarlas. Aprender a reconocer las emociones y su efecto en la vida es el primer paso para controlar la reactividad emocional. Las emociones pueden ser tanto resultado como causa de pensamientos o conductas. O sea, lo importante no es si yo primero tengo el pensamiento y después viene la emoción, o si primero tengo la emoción ante un estímulo y luego pienso sobre la emoción. Al final lo que tenemos que tener claro es que las tres cosas se relacionan. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas se interrelacionan y se influyen mutuamente. Lo que yo hago físicamente, en mi conducta observable, acaba repercutiendo en mis emociones y acaba repercutiendo en mis pensamientos. Y a su vez, mis pensamientos acaban repercutiendo en mis emociones y en mis conductas. Las personas que no reconocen o que no gestionan bien sus sentimientos y emociones pueden generar pensamientos o realizar conductas no adaptativas, no útiles. Aquí vamos a hablar no de buenas o malas, vamos a hablar de utilidad. Y utilidad, comportamiento, pensamiento, emoción útil es aquella que nos lleva a un mayor bienestar, a un mejor estar en el mundo. Las emociones son conductas privadas, al igual que los pensamientos, que también se repiten por condicionamiento operante como las conductas visibles. Es decir, las emociones también se repiten y mantienen mediante recompensas por reforzamiento. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que tenemos una situación, este sería un estímulo, aquí tenemos los tres componentes de todas las personas, la conducta, las emociones y los pensamientos. Ante este estímulo podemos sentir una emoción, después podemos pensar al respecto y por último vamos a hacer una conducta. Como consecuencia de todo ello obtendremos un resultado. Si este resultado es positivo, todo este conjunto de pensamientos, emociones y conductas que hemos puesto en juego se va a reforzar. He pensado así, he tenido una situación, he pensado de esta manera, se ha producido un resultado positivo,
luego entonces voy a volver a pensar así cuando ocurra un estímulo de este tipo. Igual ocurre con las emociones, igual ocurre con las conductas. Habitualmente estamos acostumbrados a pensar que son solo las conductas observables las que se condicionan por el resultado obtenido, pero no es así. También nuestros pensamientos y nuestras emociones se condicionan de igual manera. Al final, la vivencia es toda conjunta, esto va a nuestra memoria y ya va a ser parte de nuestra forma de actuar. Vamos a repetir muchas veces lo de los vasitos, aquí lo tenemos. Aprender a reconocer las emociones y su efecto en la vida es el primer paso para controlar la reactividad emocional. Las emociones pueden ser tanto resultado como causa de pensamientos o conductas. Las personas que no reconocen o que no gestionan bien sus sentimientos y emociones pueden generar pensamientos y realizar conductas no adaptativas. Las emociones son conductas privadas, al igual que los pensamientos, que también se repiten por condicionamiento operante, que es lo que habíamos visto en este momento, como igual que las conductas visibles. Es decir, las emociones también se repiten y mantienen mediante recompensas por reforzamiento. Muchas veces, últimamente, la tendencia es ya no es a preguntarnos por qué una persona hace algo, por qué una persona piensa de esa manera, por qué una persona siente de esa manera. Ahora la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué lo hace así? ¿Para qué piensa de esa manera? ¿Para qué siente de esa manera? ¿O por qué se comporta de esa manera? Porque esa forma de pensar, sentir y comportarse ha sido reforzada. Algún tipo de refuerzo ocurre, algo positivo ocurre para que se repita su forma tan específica de pensamientos, de emociones o de conductas. Una emoción de tristeza, un sentimiento de abandono o de incapacidad puede motivar la ayuda de familiares y amigos. Esta acción externa positiva hace que las personas que a las personas le pueda servir de refuerzo esta emocionalidad negativa. Es decir, si yo me encuentro mal, lo expreso y me ayudan, esa ayuda sirve de refuerzo para que yo siga repitiendo esa forma de responder, esa forma emocional de responder o esa forma de sentir las situaciones que voy viviendo en la vida. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, un problema, que me siento triste, me ayudan, esto refuerza. Lo tenemos, creo que lo vamos a tener más claro. Me siento mal, luego tengo que hacer que alguien más se sienta mal y así me sentiré mejor. Es una forma de perpetuar, pues, el malestar. Las conductas, consecuencia de emotividad negativa, reforzadas por condicionamiento, pueden ser tremendamente negativas a medio y largo plazo. Es importante enseñar a las personas a autoconocerse para reconocer su emocionalidad e incrementar su capacidad para asociar sus conductas y pensamientos con los resultados negativos que se obtienen en la vida relacionada con la enfermedad. ¿Qué emoción estoy sintiendo? Vamos a pedirles que lo verbalicen. ¿Qué pensamiento asociado se genera? Que lo describan. ¿Qué conducta realizo como consecuencia? Lo describimos. ¿Qué consecuencia se deriva de esta conducta? Lo describimos. Esta es una forma muy sencilla de ayudar a las personas a racionalizar sus emociones, sus pensamientos, sus conductas. Nos lo preguntamos, nos contestamos y vamos viendo qué relación existen entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. El refuerzo emocional también se puede producir por refuerzo negativo. El refuerzo negativo se produce cuando la conducta se repite por desaparición de un estímulo aversivo. Por ejemplo, si un paciente diagnosticado de colitis ulcerosa se siente incómodo en ámbitos sociales por la necesidad que pueda surgir de ir al aseo, que sería el estímulo aversivo, que sería en este caso una situación incómoda de necesitar un aseo en circunstancias incontroladas, es decir, la persona está preocupada porque sabe que puede tener una necesidad perentoria de ir al aseo y a lo mejor en el ámbito donde se encuentra no tiene garantía de que ese aseo esté suficientemente limpio, etcétera, etcétera. Eso le produce un estrés, su forma de pensar sobre su situación. Dejar de frecuentar el círculo social próximo hace desaparecer el estrés producido por el estímulo aversivo. Es decir, si dejo de salir con mis amigos, dejaré de sufrir el estrés que se asocia con estar pendiente si habrá aseo en condiciones o no donde yo me encuentro. Lo cual, es decir, la desaparición de esa situación, de ese estímulo aversivo, que es el estrés por no saber si va a haber un aseo en condiciones, lo cual se refuerza
la conducta evitativa de dejar de frecuentar al círculo social de amigos y conocidos. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Aquí tenemos el problema. El problema es que salgo con mis amigos, que tengo colitis ulcerosa, y el problema de la colitis ulcerosa es que en cualquier momento puedo tener una necesidad imperiosa de ir al aseo. Eso me produce una situación de estrés porque no sé, siguiendo con mis amigos por ahí, donde me encuentre en ese momento va a haber esa disponibilidad de aseo. Entonces hago mi valoración sobre la situación. Siento estrés, pienso que puede ocurrir esa necesidad y que no voy a tener un aseo. Eso me produce una emotividad acorde, que puede ser de vergüenza, de cualquier otro tipo, y lógicamente la conducta que yo puedo adoptar va a ser la de dejar de ir con mis amigos. Si dejo de ir con mis amigos, dejo de sentir la incomodidad, la vergüenza, etcétera, etcétera, y esta desaparición del estímulo aversivo refuerza ese comportamiento. ¿Cuál es el problema? El problema está que si dejamos de ir con los amigos, entraremos en aislamiento social, nos sentiremos solos, y esto nos puede llevar a una situación mucho más grave, pues, de depresión, de tristeza, de ansiedad. Perderemos los valores reforzantes que nuestra vida tenía, porque evitando ciertas situaciones de estrés momentáneo, podemos entrar en situaciones muchísimo más graves a medio y largo plazo. Vemos como una emoción o sentimiento de vergüenza o incomodidad puede generar una conducta evitativa. Ya no salgo con mis amigos porque así evito la vergüenza de tener que estar buscando un aseo de repente en cualquier sitio que puede que no lo haya. A largo plazo, este comportamiento puede derivar en sentimientos de soledad o abandono, lo que puede generar tristeza, depresión o ansiedad. Estos sentimientos y conductas pueden asociarse con pensamientos negativos vinculados tanto con el estado de la enfermedad como con el del propio bienestar. Conductas como el aislamiento social, el tabaco, el alcohol y las drogas, comer en exceso, inactividad física, conducta sexual de riesgo, actitud negativa ante la vida, etc., pueden ser reforzadas por la desaparición momentánea del estímulo aversivo que supone el estrés asociado a emociones o sentimientos mal gestionados. De la importancia de formar a las personas en habilidades para la gestión emocional. Claro, tenemos aquí el mismo ejemplo, pues una persona joven que salga y que sea una persona tímida y de repente pues toma un poco de alcohol, esa persona está pensando en su momento que se encuentre cómodo, no sabe qué decir, pues es una persona retraída, tiene una emocionalidad pues, de vergüenza y decide pues, la conducta de tomar alcohol. Y en ese momento, bueno, pues el alcohol le hace desaparecer la vergüenza, lo hace más hablador, eso le produce una emoción de bienestar, con lo cual se está iniciando un nuevo hábito que es el de tomar alcohol cuando estamos en compañía de nuestros amigos o conocidos. Es decir, hay un refuerzo del alcohol, en este caso es el reforzador, porque lo que hace es desaparecer el estímulo aversivo de la vergüenza o incomodidad que siente cuando no toma alcohol. Potenciar la experiencia emocional saludable y la emotividad positiva. Ya tenemos claro que podemos decidir voluntariamente cuál va a ser nuestra conducta, pero que tenemos poco y difícil control directo sobre nuestras emociones y sentimientos. La enfermedad crónica, más aquella que se acompaña de dolor, inflamación, picor, rigidez u otra sintomatología molesta, favorece una emocionalidad negativa, como bien podemos imaginar. Sin embargo, mantener una emotividad positiva es deseable por estar directamente vinculada con un mayor bienestar. El problema, ya lo sabemos, no podemos decidir cuáles son nuestras emociones, no podemos decidir voy a pensar en positivo, o no podemos decir voy a sentir una emocionalidad positiva. Eso no es factible, ya lo hemos visto y lo hemos trabajado. Los pensamientos y las conductas influyen directamente sobre la emotividad, de manera que las conductas que realicemos y los pensamientos que tengamos van a modular nuestra forma de sentir. Nuestros pensamientos complejos se sustentan en el lenguaje, en la narrativa que realizamos sobre los eventos que vamos vivenciando. De cómo nos contemos las cosas que nos pasan dependerán mucho nuestras emociones y sobre todo nuestros sentimientos. No podemos decidir sentirnos bien de forma voluntaria, pero hay formas de influir sobre lo que estamos pensando
y cómo estamos evaluando la situación que estamos viviendo. Esta es la base de la intervención conductual. El cambio de la narrativa favorece el cambio emocional. Bien, vamos a hablar aquí de lo que en psicología se conoce como reestructuración cognitiva. Y de alguna manera es cómo vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Ya sabemos que nuestros pensamientos y nuestras emociones son conductas privadas que no están bajo el control de nuestra decisión racional. Nosotros no podemos decidir así de la noche a la mañana vamos a cambiar nuestra forma de sentir, vamos a cambiar así no funciona. Ya la psicología positiva puede ser que tenga algunas lagunas. Yo no puedo, piensa en positivo. Es que lo intento, pero pienso en negativo. ¿Por qué? Porque los pensamientos y las emociones se han condicionado y son ya parte de nuestro acervo cultural personal. ¿Qué pensamos sobre lo que nos ocurre condiciona lo que percibimos? Previamente a toda emoción hay un pensamiento desencadenante, mucho más importante asociado a un sentimiento. Nuestros pensamientos o nuestro estilo cognitivo también han seguido un proceso de condicionamiento operante, al igual que nuestras conductas y que nuestras emociones. Ya lo veíamos con los vasitos. Condicionamiento operante. No son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas. Esta frase de Epicteto, filósofo de la antigüedad, es la clave o incluso la base de la terapia cognitivo-conductual. Esta es la base justificativa que nos sugiere ayudar a las personas a cambiar su sensación de malestar, ayudándoles a cambiar su forma de pensar sobre la situación. Es una de las bases clave de la terapia cognitivo-conductual, entre otras. Es por esto que pensamientos, emociones y conductas son conductas las tres. Hablar de intervención conductual incluye de forma extensiva a los tres ámbitos conductuales: los pensamientos y las emociones como conductas privadas y la conducta propiamente dicha como conducta visible, eso que vemos los demás que hacen las personas. Y en este caso también incluimos la expresividad verbal. Hay que llevar muchísimo cuidado con lo que nos decimos, porque también es una conducta. Es decir, si yo me cuento una triste historia relacionada con mi enfermedad, voy a vivir esa vivencia de una forma triste. Es así. Esto quiere decir que incluso las narrativas más derrotistas y negativas se sostienen mediante algún tipo de refuerzo condicionado. Es decir, para entendernos, que las personas que se cuentan una triste historia una y otra vez, de alguna manera, aunque parezca imposible, algún refuerzo encuentran en ello. A veces difícil de descubrir incluso para la propia persona, pero es así. Las personas hacemos aquello que consideramos la mejor opción para nosotros. Inclusive pensar de forma negativa, puede ser, es nuestra decisión. Yo pienso en negativo, siento en negativo y mi conducta es absolutamente negativa y esa es mi decisión. Pero en esa decisión hay que tener en cuenta que posiblemente, casi seguro, que algún tipo de refuerzo positivo encuentra esa persona. También debemos de pensar que la persona hace lo mejor que sabe. Hace lo mejor que sabe. Nadie hace nada para autoperjudicarse. Esa es su opción. Pero no solamente es su opción, es su mejor opción. Entonces, ayudar a esa persona a encontrar otras opciones, otra forma de vivir la vida, otra forma de sentir la emocionalidad, otra forma de pensar sobre su situación, por otras que son más adaptativas y más vinculadas al bienestar, es una parte fundamental en la cual los profesionales de la salud podemos ayudar a intervenir con los pacientes. Bueno, esta es una frase muy divertida en el lejano oeste, en los salones que habían por Oregón, pues los pianistas que iban a tocar no eran precisamente unos virtuosos y bueno, a veces los vaqueros borrachos pues acababan disparando al pianista que tocaba mal. Entonces, bueno, en la puerta de los salones ponían este cartel: "Please do not shoot the piano player. He is doing the best he can". O sea, por favor, no disparen al pianista, que lo hace lo mejor que puede. En este caso podemos aplicarlo también a las personas a las que asistimos. No critiquemos a las personas por lo que hacen, porque debemos de entender
que lo hacen lo mejor que saben. Si no lo saben hacer mejor, nosotros podemos colaborar y participar en que aprendan a hacerlo de una manera más eficiente, entendiendo eficiente como más útil, como más cercano y como ayuda a vivir la vida con una sensación mayor de bienestar. La lista de pensamientos que podemos generar vinculados con nuestra enfermedad crónica son innumerables. No lo puedo soportar más, todo me pasa a mí, tengo muy mala suerte con mi salud, no puedo confiar en nadie, esto no tiene solución, mi marido me va a dejar y yo no voy a poder cuidar a los niños. Este tipo de conversaciones surge pues en la comunicación entre el farmacéutico de hospital y el paciente. No se puede dejar este tipo de comentarios a su suerte, como pensando que esto no me afecta a mí. Estos son pensamientos muchos de ellos irracionales, que se tienen que abordar, porque estos pensamientos condicionan la emocionalidad y los sentimientos que tenemos y posteriormente la conducta. Y la conducta puede ser pues, simplemente la adherencia o seguir hábitos considerados como saludables vinculados con la enfermedad. Es decir, no podemos separar el pensamiento de la persona de su emocionalidad y de sus conductas y focalizarnos exclusivamente en lo que tienen o no tienen que hacer en la conducta. No, no podemos hacer eso. Por eso el curso se llama Abordaje Integral de la Atención y la Comunicación con el Paciente. Estamos hablando de pensamientos en un capítulo sobre emociones y precisamente por ser los pensamientos desencadenantes de nuestra emotividad. Es decir, no se puede hablar solamente de emociones ni de sentimientos. Si hablamos de emociones y sentimientos hay que hablar también de los pensamientos, van asociados. Nuestras emociones y sentimientos pueden ser modulados por las cosas que pensamos y las cosas que pensamos pueden ser cambiadas, como veremos en el capítulo sobre comunicación efectiva. En este momento conviene resaltar una técnica muy importante, la difusión cognitiva, para posteriormente entrar en aquellas otras técnicas útiles para el cambio del pensamiento. ¿Qué es la difusión cognitiva? Muy importante. Debemos de ser conscientes y enseñar a los pacientes que nuestra mente tiene un comportamiento automático que genera pensamientos de una forma independiente de nuestra voluntad. Cuando pensamos sobre cómo cumplimentar la declaración de Hacienda es cuando estamos utilizando nuestra mente de forma consciente para pensar sobre algo que es objeto de nuestro interés. Sin embargo, cuando dejamos de utilizar nuestra mente para un fin concreto, esta mantiene un nivel de actividad automático que nos genera una serie interminable de pensamientos. Este tipo de pensamientos automáticos pueden ser intrusivos y rumiativos, tremendamente mortificadores, que suelen venir acompañados de una emotividad negativa acorde, ya lo sabemos. Silenciar este ruido interior de nuestra mente ha sido objetivo de la humanidad desde que el habla nos permitió disponer de un pensamiento complejo. Las enfermedades crónicas se acompañan de una cohorte de pensamientos automáticos que, si no son adaptativos, pueden ser comprometedores de nuestro bienestar emocional. Ya es terapéutico conocer la realidad que acontece con el automatismo de nuestros pensamientos. Saber que nuestros pensamientos automáticos son fruto de la libre decisión de nuestra mente y no de nosotros mismos es muy importante. En estos momentos solo vamos a hacer hincapié en este detalle sobre cómo se generan los pensamientos automáticos para dar paso a hablar de la difusión cognitiva. Tener claro este concepto nos va a permitir tolerar la mortificación y el sufrimiento que pueden generarse desde nuestra propia mente. Cuando en nuestras conversaciones con las personas asistidas detectemos pensamientos irracionales, mortificadores o poco adaptativos, poco útiles, que se describan como repetitivos o rumiativos, podemos sugerir la difusión cognitiva, que se resume en esta frase: yo no soy mis pensamientos. Tenemos que aprender nosotros y enseñar a las personas asistidas, a los pacientes, que esos pensamientos molestos que están ahí repetitivos no vienen de su propia decisión personal, es de nuestra mente que está trabajando en automático y que los genera de forma automática. Tenemos que aprender a entender que yo no soy esos pensamientos, que esos pensamientos están ahí, vienen, me mortifican, pero no los he decidido yo. Tener claro este concepto nos va a permitir tolerar la mortificación y el sufrimiento que puede generarse desde nuestra propia mente. Cuando en nuestras conversaciones con las personas asistidas detectemos pensamientos irracionales, mortificadores o poco adaptativos,
que se describan como repetitivos o rumiativos, podemos sugerir la difusión cognitiva, separarnos de nuestros pensamientos. Explicamos cuál es la dinámica de los pensamientos cuando la mente trabaja en modo automático, se lo explicamos a los pacientes. Podemos enseñar o sugerir técnicas para disminuir la vulnerabilidad de este tipo de pensamientos. Por ejemplo, un ejemplo muy divertido, ponerle nombre a nuestra mente, que el paciente le ponga nombre a la suya, de manera que cuando hablemos de este tipo de pensamientos, la persona asistida haga referencia a lo que dice su mente y no ella. Esta táctica ayuda a percibir que nuestros pensamientos no son generados por nosotros mismos. Darle las gracias a nuestra mente por el pensamiento que acabamos de tener, gracias mente, y seguir como si no hubiera ocurrido nada. Cambiar la narrativa sobre los pensamientos, dejar de decir, por ejemplo, pienso que, y cambiarlo por estoy teniendo un pensamiento de que. Estos son tres ejemplos muy sencillos. Yo personalmente a mi mente le he puesto de nombre Bob. Entonces, bueno, en múltiples circunstancias de mi vida personal o, por ejemplo, en mi vida laboral, a veces mi mente me sorprende con ciertos pensamientos absolutamente derrotistas o tristes. Y entonces en ese momento yo le hablo a ella y le digo, Bob, ¿pero qué me dices, Bob? O al revés, le doy las gracias. Bueno, gracias, Bob, es un detalle que hayas tenido este pensamiento. E intento seguir como si no hubiera pasado nada. Son técnicas de stop thinking que se llaman en inglés, y es un poquito para dejar de sentir esa perturbación de estos pensamientos intrusivos que se generan de forma automática. Yo ya sé que ahora mi mente me habla, que cuando la dejo ociosa y no le doy trabajo, me habla de forma automática y bueno, puede ocurrírsele cualquier tipo de explicación de lo que está ocurriendo. Esto seguro que lo han hecho para ir contra ti, esto ya verás cómo acaba mal. En esos momentos, cuando te das cuenta de ese tipo de pensamientos que no están basados en datos reales, pues le puedes decir obviamente, hombre, Bob, pero ¿qué me vienes tú ahora con estas? O simplemente, muchas gracias, Bob. Y luego también a la hora de hablar con nosotros mismos, cuando tenemos este tipo de pensamientos, vamos a dejar de decir, estoy pensando que posiblemente lo están haciendo para fastidiarme, y lo cambio por estoy teniendo un pensamiento de que posiblemente lo hagan para fastidiarme. No es lo mismo, pienso, porque entonces yo me confundo con mi pensamiento, que decir estoy teniendo un pensamiento que ya asume que esto viene de la mente, que es un elemento externo que a veces funciona de forma automática y mortificadora. Resumen. Las emociones primarias son pulsiones del organismo, son pulsiones, respuestas fisiológicas ante estímulos y percepciones. Todas ellas son adaptativas y por tanto son necesarias, son de corta duración. Son conductas privadas que de alguna manera se han condicionado mediante reforzamiento a lo largo de nuestra vida. Las personas que cuando eran pequeñas lloraban y conseguían lo que querían, de alguna manera siguen llorando el resto de sus vidas. Llámese llorar pues, a otro tipo de comportamientos vinculados. Es decir, hasta nuestra emocionalidad se ha condicionado. Nos funcionó cuando éramos pequeñitos, hemos ido repitiendo y nos ha ido funcionando, pues la seguimos repitiendo. Los sentimientos son emociones secundarias, son emociones en las que ya se ha incorporado un elemento valorativo por nuestra parte. La pulsión fisiológica se ha acompañado de una evaluación más o menos racional, dando lugar a una valoración personal de la situación. Los sentimientos pueden ser de corta o de muy larga duración. Existe una relación bidireccional de influencia entre pensamientos, emociones y conductas, lo tenemos claro. Las conductas visibles, los comportamientos, incluida la conducta verbal, pueden someterse al control racional. Yo puedo o no puedo hacer algo, yo lo decido. Las emociones y los pensamientos son tendencias de acción, pero no son obligaciones de actuación. Hay que ayudar a las personas asistidas a mejorar su autoconocimiento para mejorar la gestión de las emociones y de los sentimientos que están teniendo a lo largo de la vida. Esta mejor gestión emocional y de pensamientos va a favorecer una mejor adaptación a la vida con la enfermedad y a la sensación de bienestar. Bien, aquí tenemos una frase, casi un eslogan: think positive, feel positive, live positive. Bueno, ya sabemos que pensar en positivo no es una decisión que podamos tomar, tampoco es una decisión que podamos tomar sentir en positivo, pero bueno, sí que podemos utilizar estrategias y técnicas para que nuestra vida sea una vida positiva. Bueno, aquí tenéis
una editorial de la revista de la OFIT, de la revista de la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos, que hace referencia a la atención farmacéutica conductual como una forma de intervención que no solamente se focaliza en la conducta de las personas, sino también que intenta prestar ayuda y asistencia en los aspectos psicoemocionales que, como vemos, son los que al final van a dar cuenta de la percepción que tiene la persona de su propia vida y de su bienestar. Y nada, pues muchas gracias compañeros y nos vemos en otra próxima ocasión. Chao.